Muy buen día, chicos. Rubí, Ricardo, ¿cómo están? Hola, buenos días. Bien, gracias. Bien, gracias también. Muy bien, qué bueno. Pues me da mucho gusto recibirlos en este espacio. Es un espacio que está dedicado a toda la comunidad upita. Y qué bueno, finalmente los voy a ir presentando. Tanto Ricardo como Rubí son unos excelentes psicólogos preparados totalmente en temas emocionales, en todo lo que tiene que ver con salud mental. Y pues bueno, voy a comenzar con cada uno de ustedes en esta plática. Esta plática se llama Conociéndome a través de mis heridas. Y para esta pequeña charla tenemos al licenciado Luis Ricardo Cortés Labognet, el cual es licenciado en Psicología por el SICS-UST del Instituto Politécnico Nacional. Sus estudios profesionales incluyen seminarios de psicología clínica que están especializados en el enfoque sistémico en CAPAC, que es el Centro de Atención Psicológica, Arte y Consultoría Asociación Civil. Y adicional tenemos a Rubí, que es licenciada en Psicología por el SICS-UST del Instituto Politécnico Nacional. Ha cursado diferentes talleres en ICADI, que es el Instituto de Investigación y Capacitación en Desarrollo Infantil, mismos que han estado enfocados en la intervención psicológica a niños mediante el juego en problemáticas como ansiedad y depresión. Pues bienvenidos Rubí y Ricardo, me da mucho gusto tenerlos aquí para hablar de este tema que es tan importante, las heridas, ¿no? Como desde pequeños, desde que somos niños, se nos van generando ciertas heridas y que a lo mejor creemos que tenemos esta falsa idea de que, bueno, pues un niño pequeño no lo va a recordar en su vida adulta, no va a tener un mayor impacto y demás. Por ahí hay un famoso dicho, ¿no? Le pago su terapia cuando sea adulto. Entonces, pues bueno, pero sí tiene un gran impacto. Todo lo que hacemos, incluso que viene desde el vientre materno, desde este momento de la concepción, cómo es concebido este bebé y cómo se va generando toda la gestión dentro del vientre materno cuando nace. Y obviamente, pues hablamos de que hay todos estos cuidados maternos, paternos también, que hoy en día ya la figura paterna también está muy involucrada en todo este cuidado y cómo le vamos generando toda esta estructura psicoemocional a un niño para que sea un adulto con ciertas bases, con toda una estructura psíquica favorable o no a su entorno, ¿no? Entonces, pues bueno, para ello están aquí Ricardo y Rubí y pues bueno, chicos, de ustedes depende la palabra, platíquenos un poquito, ¿a qué nos referimos con esta plática de conociéndome a través de mis heridas? Ok. La intención que tiene esta plática justo es darnos cuenta de cómo hay ocasiones en las que el trato que tenemos, ¿no? Como niños, con sus papás, con sus progenitores, nos han podido marcar hasta tal punto que se ve reflejado en conductas a lo mejor desadaptativas, ¿no? En pareja, en trabajo, de repente nos cuesta mucho a lo mejor formar una relación, a lo mejor terminar un proyecto y no nos damos cuenta del por qué, ¿no? A veces nos dicen, es que son flojos, es que no quieren hacerlo, ¿no? Y entonces nunca nos ponemos a pensar a lo mejor qué es lo que yo viví que me puede estar afectando en el presente. Entonces, conociéndome emocionalmente, conociendo mis heridas, ¿no? Significa también a lo mejor aceptar un poco de lo que viví en un pasado, saber por qué me comporto como me estoy comportando. Y a partir de ahí, a lo mejor dar una solución o marcar una pauta de qué es lo que puedo cambiar, qué es lo que debo de aceptar o hacia dónde puedo dirigir. Es la intención que tiene un poquito esa plática, ¿no? El encontrarnos un poco, ¿no? Que los chicos se identifiquen también con alguna situación en la que digan, bueno, a lo mejor a mí me pasa esto, y puedo entender a lo mejor. Sí, y justamente pues ir reconociendo la parte de las emociones, la emoción que yo estoy sintiendo, de dónde se origina y cómo puedo darle una mejor resolución, ¿no? Porque justamente el cómo mis padres las afrontan, pues también yo lo voy aprendiendo y eso se va repitiendo y eso pues deja de ser funcional en algún punto. Okay. En esta parte, pues podemos empezar primero justo con la herida del abandono, ¿no? Es no necesariamente que no estén nuestros papás, sino que justamente en la parte emocional, en la parte de seguridad, protección,
no se haga esa presencia. Hay que tener en cuenta que esto de la seguridad no abarca solamente la parte económica, sino también el cuidado como de la emoción, el cuidado en cuanto a la interacción de el infante con sus pares y el cómo va a ir afrontando los problemas. Es algo que todavía se sigue repitiendo, aunque los papás comiencen a involucrarse un poco más en el cuidado de los niños, pareciera que ahora ambos padres están ausentes, ¿no? En la parte de que ambos trabajan, no están al pendiente por completo de cómo se siente el niño debido a la carga de trabajo que está teniendo. Ok. Que de hecho hablamos mucho de la herida de abandono, ¿no? Ya existen muchos, muchos videos, incluso en redes sociales, muchas publicaciones, donde yo creo que sí es importante que aunque mucha gente se pueda identificar como tal con esta herida de abandono, no quiere decir que todos tengan esa herida de abandono, ¿no? Porque es muy fácil decir, ay, pues es que papá no estuvo o mamá no estuvo y entonces tengo una herida de abandono. Yo platicaba en algún momento con algunos alumnos y les ponía este ejemplo, ¿no? Hablamos de familias funcionales y disfuncionales. Y creemos que la familia disfuncional es cuando no está mamá o no está papá, alguno de los dos. Y entonces eso la convierte en disfuncional. Pero realmente la convierte disfuncional cuando yo siento ese vacío emocional o la ausencia emocional. Porque a lo mejor puede que no esté ninguno de los dos, ni papá ni mamá, pero está el cuidador. Y si yo me siento amado y protegido y satisfecho todas mis necesidades emocionales por el cuidador, eso lo hace ya una familia funcional, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de esto, chicos? Sí, estoy de acuerdo con esto, de hecho, precisamente, ¿no? Cuando el niño crece en ausencia, ya sea que por el trabajo, que por cualquier motivo, ¿no? Los padres, los tutores están fuera, sí existe justo esta sustitución, ¿no? Cuando la familia, los tíos, los abuelos pueden llegar a dar como este apoyo, el niño no necesariamente está viviendo un abandono, porque a lo mejor se siente a gusto, se siente feliz, se siente amado, ¿no? Hay muchos casos que incluso aunque no estén estas personas, a lo mejor el niño sí tiene un cuidador, pero los papás cuando llegan le dan este afecto, le dan este cuidado, y no necesariamente por no estar presente en cierta parte del día, significa que sea un abandono, porque hay un trato. Hay familias incluso, ¿no? Que dicen, bueno, a lo mejor entre semana no puedo darle este afecto o este apoyo, pero los fines de semana lo dedico totalmente al niño. Y entonces el niño empieza a generar una confianza, un apoyo, una seguridad y sabe que sus padres saben que este afecto está ahí. Por lo tanto, justo como mencionan, no existe tal cual una herida de abandono. Existe quizás una ausencia, pero es un tanto diferente a que abandonen realmente emocionalmente al niño. Claro, Sí, justo, ¿no? O sea, tenemos como la creencia de que porque estén ambos papás, pues ya es una buena familia, una familia funcional que le va a brindar todo, cuando justamente no es así. Y en esta parte también hay que tener en consideración, si yo como papá no logro trabajar o regular bien mis emociones o mis conductas, pues eso también lo transmito. Y eso también deja de ser funcional para el niño. ujú, ok, Me gustaría también abordar aquí dos cosas, ¿no? Hay veces que familias de repente crecen, a lo mejor no conocemos al papá, a la mamá por X motivo, y entonces el sinónimo de que no estén los papás no significa que no esté esta parte del afecto, ¿no? A veces vemos a las figuras paternas como los abuelos, como los tíos, ¿no? Y quiero dejar como específico que no porque papá o mamá no esté presente en la familia, significa que sea una familia disfuncional. Hay personas que están aquí justo que nos pueden dar este soporte y emocionalmente sentirnos satisfechos. Incluso de la mano con lo que decía ahorita la psicóloga Rubí, hay veces que incluso estando los papás presentes, se puede presentar la herida del abandono. ¿Cómo es esto? A lo mejor justo, ¿no? No regulamos estas emociones, estamos ignorando un poquito al niño, a lo mejor tenemos otras necesidades y entonces nunca estamos en casa, aunque vivamos con papá, con mamá, ¿no? Entonces muchas veces las familias piensan, mis papás están juntos y entonces no tengo ningún tipo de abandono, ¿no? Que sea como la parte contraria. Pero en muchas ocasiones los papás, aunque estén juntos, aunque estén viviendo todos en la misma casa,
sí están bastante ausentes. Y entonces, pues es la contraparte, ¿no? Que también puede generar una herida de abandono. Aquí siempre hablamos que cada caso es el que se tiene que explorar, se tiene que profundizar y entonces descubrir realmente qué está pasando, porque cada familia es diferente. Claro, Y aquí justo es como importante, ¿no? Lo que mencionaba Hilda, pues no podemos creer todo lo que vemos en redes y decir yo tengo eso. Es justo, tenemos que tener un proceso donde realmente podamos como ir profundizando sobre los antecedentes, sobre cómo me afecta, qué es lo que está pasando, para verificar si yo lo tengo o no y cómo trabajarlo de la mejor manera. por supuesto. Y justo partiendo de esto, me gustaría saber, psicólogos, ¿de qué manera, tocando esta primera herida de abandono, de qué manera podemos diferenciar si tengo una herida de abandono o tengo cualquier otra herida de la infancia? Porque cabe resaltar que estas son heridas que se originan en la infancia, ¿no? Dentro de este núcleo amoroso del desarrollo, tanto emocional, psicológico y físico. ¿Cómo podemos diferenciar o cómo podrían ustedes, como expertos de la salud mental, hacerles saber a nuestra comunidad cómo podemos diferenciar si ellos tienen alguna herida de abandono? Ok. Ok. Lo primero que sería importante analizar en un proceso sería la emoción del miedo. Siempre cuando existe un abandono, hay una emoción que es constante y es, me da miedo quedarme, que me vayan a dejar, ¿no? En una relación. Me da miedo que este proyecto no vaya a funcionar, ¿no? La seguridad no está completamente de mi lado porque existe como este, pues vamos a llamarlo, ¿no? Este sentimiento de abandono, este sentimiento de tristeza, me da miedo el hecho de consolidar algo, ¿no? Eso, por ejemplo, en las personas, en los adultos jóvenes, se refleja mucho en las relaciones, ¿no? Ujú. No quiero iniciar una relación porque seguramente va a terminar mal. Y entonces, cuando esto se vuelve constante, puede ser un pequeño signo, ¿no? De que estamos teniendo este miedo al abandono. En los trabajos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor no tengo esa confianza suficiente y entonces, antes de que algo salga mal, antes de atreverme a exponer, antes de que pase algo, me da miedo que me vayan a dejar, ¿no? Que yo vaya a tener un equipo y entonces, ¿qué tal que mi equipo me deja por alguien más, ¿no? Empiezan los conflictos también de autoestima, ¿no? Empezamos a sentirnos a lo mejor un tanto no suficientes y esa emoción se empieza a hacer más constante. Hay veces que incluso algunas personas rechazan mucho lo físico, como el abrazo, como los besos, como no estamos acostumbrados a este tipo de contacto, este miedo al abandono también nos genera el no querer involucrarnos emocionalmente hablando con otras personas. Ok. Psicóloga Rubí, usted iba a mencionar algo. Sí, justamente hay que tenerlo en consideración, pues como empieza en la infancia, hacer como esa recapitulación, si yo en algún momento durante mi infancia llegué a tener esta sensación, ¿no? Este miedo de, pues no van a regresar por mí, me están dejando. ¿Para qué? Para que ese sería como el primer indicio. Y yo creo que es algo muy importante que estas características que acaba de mencionar el psicólogo Ricardo, pues ya me estén generando como alguna afectación, ¿no? O sea, no es nada más de que a lo mejor en un nuevo trabajo me dio miedo y después quise irme, ¿no? O sea, me da miedo y realmente me voy, o sea, ya no me permite ser funcional o comenzar a desarrollarme pues en la parte de parejas o en la parte de trabajo, ya existe como pues sí, como alguna barrera que no me permite realizar lo que yo realmente quiero. Ok, perfecto, muy bien. Adicional a esto, hablamos de que hay más heridas de la infancia. ¿Cuáles son en general estas heridas? Okay. ¿Las heridas completas? Ajá, para irlas ubicando y que obviamente vamos a ir aterrizando cada una de ellas, así como ahorita en la herida del abandono. Ok. De las heridas más frecuentes o más comunes, ¿no? Hay algunas diferencias de acuerdo a las perspectivas, pero las que están ya enfocadas son 5, que es el abandono, el rechazo, la humillación, la herida de la traición
y la herida de la injusticia. Ok, perfecto. Ya abordamos un poco la parte de la herida del abandono, que de estas heridas, ¿qué otra es de las que tiene mayor impacto en la vida adulta de cada uno de nosotros? De manera muy general, ¿no? Obviamente esto puede depender mucho del entorno, de las vivencias y que no hay como un estándar de esta se presenta con mayor frecuencia, esta en el número 2 y demás. Pero generalmente dentro de nuestra cultura mexicana, dentro del ritmo de vida incluso que llevamos, donde tenemos contextos similares con perspectivas muy diferentes, ¿cuáles podrían identificar ustedes en su día a día en consulta con los pacientes? ¿Cuáles son las heridas que se llegan a presentar con más frecuencia? Bueno, en consulta, ajá. En consulta, pues yo he logrado identificar mucho que está esta parte del rechazo, ¿no? Es decir, es una constante que se mantiene y que justo nos va generando como esta parte de baja autoestima, esta dificultad para confiar en mí y que también como que me lleva a la parte de no querer, pues, iniciar como proyectos en los que yo sé que tengo el potencial, pero como que no. Prefiero yo evitar las circunstancias para no ser rechazado. Es algo que tanto en niños como en adolescentes y adultos está presente. Ok. Ricardo, ibas a mencionar algo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Lo que más se presenta es esta herida del rechazo y sobre todo porque en el contexto social donde estamos, tanto generaciones anteriores como generaciones actuales, ha existido mucho, incluso campañas contra el bullying, ¿no? Un rechazo o esta herida del rechazo también tiene que ver no solamente en casa, sino que esto se genera cuando somos niños, hasta cierta parte de la pubertad, y entonces cuando empezamos a interactuar con otros compañeros, con otras personas de la edad, y empezamos a recibir este bullying, este rechazo, nos empieza a generar una duda hacia mí mismo, mi autoconcepto. Y entonces empezamos a tener un montón de pensamientos que van en contra de mí, y es, si yo no hago esto, me van a rechazar. Si yo no hago el otro, no me van a aprobar, ¿no? Y entonces, si esto lo sumamos, que en ocasiones en casa de repente hay comentarios o hay alguna situación donde priorizamos el trabajo, priorizamos alguna otra actividad, pues el niño va a empezar a sentir este rechazo de manera continua. Entonces, siento yo que esta parte de la escuela, esta parte de la familia y generaciones actuales, ¿no? El ciberbullying que también llega a aparecer, los famosísimos mensajes de odio, de repente comparando los likes, ¿no? Empezamos como a sufrir una validación o invalidación, que en generaciones actuales, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos años atrás hablaban mucho, ¿no? De cuántos likes, cuántos me encanta, cuántos seguidores llegamos a tener. Y mientras menos tenemos, incluso nos sentimos como algo está mal conmigo, ¿no? ¿Qué me falta? Y entonces empezamos a buscar fotos, filtros y todo esto que estoy compartiendo, por ejemplo, ahorita, se visualiza en adultos, ¿no? En jóvenes adultos, que es, me tomo 100 fotos y de esas 100 no porque en todas me veo mal, ¿no? Y a lo mejor me tomo de las 100 elijo una y le pongo 3 filtros y entonces ya me siento a gusto de subirla porque la gente me va a validar. Exacto. Entonces yo diría que es la que más se presenta. Y, y aquí en esta parte sí me gustaría agregar, o sea, no es como igual nada más en la parte de lo físico, ¿no? También llega a existir un rechazo con respecto a la parte de mis emociones, es decir, comienzo a considerar que lo que yo pienso, lo que yo siento, pues tampoco es como importante o le va a interesar a las demás personas, y justo como que evito hablar, ¿no? Evito como decir lo que yo quiero, lo que yo estoy pensando por justo, no creer que lo que yo estoy sintiendo es relevante para los demás. Claro. Ok, perfecto. Y aquí justamente este impacto que tiene en el autoestima, ¿no? Algo que mencionaban y sobre todo en la emoción interna que tenemos y cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Entonces, si no soy aceptado, ¿qué pasa? ¿No? Desde esta postura o desde esta creencia, donde a lo mejor tengo que subir 5 fotos con filtros diferentes o recurrir
justamente a estas aplicaciones que existen hoy en día con la IA, donde me hacen ver más bonito o más bonita, ¿no? Donde me quitan la arruga, la mancha, el peinado me lo hace diferente, un color diferente, y entonces se convierte en una persona diferente a la que realmente soy. Ujú. ¿Están de acuerdo? Y entonces tengo que ir allá afuera a relacionarme de una manera diferente de cómo soy realmente, para poder validar y dar credibilidad a toda esa parte digital que yo ya subí y que encontré que de esa manera sí me aceptaron. Justamente es eso. De hecho, algo que pasa en el rechazo, ¿no? Es que siempre aplica, o bueno, casi siempre, desde mí hacia los demás. Es decir, cuando somos jóvenes, cuando estamos pequeños, ¿no? Lo que les platicaba ahorita, el rechazo viene del exterior al interior, pero cuando somos niños somos como una esponjita y entonces todo lo empezamos a absorber. Y los pensamientos que empezamos a tener o las creencias que a lo mejor creíamos que eran nuestras, las ponemos en tela de juicio. Y entonces ya no sé si realmente es lo que debo creer o si debo creer lo que creen los demás. Y ahorita, como decía, ¿no? Después de todas las fotos que subo, ahora me comporto con una máscara fuera. ¿Por qué? Porque me estoy rechazando yo mismo. Aquí es como una línea, ¿no? Yo lo comparo un poquito con lo que es el amor propio. La herida del rechazo tiene mucho que ver con el amor propio, porque a veces ponemos antes a otras personas para que nos acepten, sean amigos, sea trabajo, sean pareja, sea familia, para sentirnos a gusto, para sentirnos aprobados. Y a lo mejor o a veces dejamos lo que queremos realmente de lado. Y entonces nos empezamos a rechazar a nosotros mismos, a nosotras mismas, desde la parte más interna, para que los demás nos acepten. Y es aquí donde empezamos pues a perder un poquito quiénes somos, ¿no? Han habido así, ¿no? Algunos casos que nos han platicado que es que estoy con tal persona, pero no sé si quiero estar aquí realmente. Me siento intranquilo, me siento intranquila, no me da lo que quiero, ¿no? Pero no quiero que me deje. Y entonces es que si la gente me dice, ay, qué bonita pareja tienes, y entonces pues yo me siento a gusto. Pero cuando vengo a la relación nuevamente, yo no me siento a gusto dentro de esta relación, ¿no? Claro. Y Claro, entonces y son... aquí, ay, perdón. Dale, adelante. Ok, en esta parte se haría como la diferencia entre el abandono y el rechazo, porque en este ejemplo que acaba de poner el psicólogo Ricardo, es en el abandono, es esta parte de yo no quiero que esa persona se vaya, ¿no? O sea, no quiero que quedarme solo, sola. Y en la parte del rechazo es, si a lo mejor yo termino esta relación, la imagen que los demás van a tener de mí, pues ya no va a ser favorable, ¿no? O sea, voy a romper con esa idea de que a lo mejor sí hacemos una bonita pareja, que sí soy una buena persona. Entonces, esa sería como una diferencia importante a hacer en esta situación. Incluso yo sumaría a esta información. ¿Qué pasa en esta herida de rechazo? La consecuencia, termino la relación, se termina, ¿no? Y no solamente es esta idea de cómo me van a ver, sino es ya voy a fracasar en una siguiente relación, ¿no? Y se refuerza totalmente este pensamiento de voy a fracasar, de cómo me van a ver los amigos de él, no quiero que me vean. Y entonces empiezo a ocultarme y empiezo a buscar otros espacios porque no quiero ser visto, no quiero ser incluso caer en todo este tema de sobrepensamiento de lo que puede o no suceder. Hoy en día tenemos un alto índice de personas que sobrepiensan las situaciones y creo que esto está muy ligado justamente al tema de la aceptación por redes sociales, ¿no? Cuánto bullying no hay, cuántos comentarios no hay, incluso lo vemos, todos los influencers. ¿Quién es el más famoso? A través de cuántas veces compartieron tu video, cuántas visualizaciones tuviste, cuántas reacciones tuviste y cuántos comentarios tuviste. Si no llegas a un promedio aceptable, entonces no eres un influencer adecuado, ¿no? Y entonces tienes que trabajar más en todo eso para ser aceptado. Entonces sí me parece que esta parte de aceptación o de rechazo
está demasiado influenciado por hoy en día todas las redes sociales en las cuales nos involucramos, ¿no? Sí. Perfecto. Muy Totalmente, sí. bien. Claro. Ok, psicólogos, ¿qué otra herida de la infancia de las que nos faltan por detallar les gustaría compartirles a nuestra audiencia? Yo creo que una herida que también es importante y de manera constante, la humillación. Ok, La humillación como herida de la infancia a veces es tan sutil que ni siquiera nos damos cuenta de en qué momento se está presentando, no nos damos cuenta de en qué momento lo hice tan común en mi vida que lo dejo pasar. ¿Qué es esto? La humillación aparece cuando desde niño empezamos a recibir comentarios negativos de nuestros papás, ¿no? Que de repente se me cayó un plato y el papá luego, ay, qué tonto eres, no puedes hacer nada bien, ¿no? Y entonces empieza justo a tener una perspectiva negativa, ¿no? Y como niños, ¿no? Yo lo decía, somos como una esponjita. Ah, sí, cierto, sí soy tonto, ¿no? No lo sé hacer bien. Y entonces la constancia con la que llegan estos comentarios es que eres torpe, es que no sabes, es que eres un bueno para nada. Todos los regaños que empezamos a recibir empiezan a generar un ambiente hostil o esta herida de la humillación en el niño. Hay incluso, y vuelvo a esta parte, ¿no? Una herida emocional no solamente se hace en casa, sino que se empieza a extender ya con las relaciones que empezamos a formar desde chiquitos. Incluso los tíos, los primos, las comparaciones. Es que tu primo Juanito, ¿no? Ya está logrando, ya habla, ya camina más rápido que tú. ¿Y tú para cuándo? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas empiezan a generar en el niño como un sentimiento de, sí, cierto, a lo mejor no lo voy a hacer, no soy capaz, ¿no? Dentro del autoconcepto, se incapacita. Y tristemente es de lo más común que existe. De hecho, los profes, ¿no? También cuando llegamos al kinder, a la primaria, ¿no? Nos empiezan a meter tanta presión en el sistema de competencia que tenemos, que es de, vamos a, no sé, las sumas, ¿no? Y entonces a un niño le cuesta trabajo por X motivo, y en vez de enfocarnos en cuál es ese motivo, empiezan las críticas entre compañeritos, incluso entre profesores con los compañeros, ¿no? Es que, Juanito, ¿cómo es posible que no puedas entender? A ver, una manzana y otra manzana. Y le empieza a gritar, le empieza a hablar feo. Y entonces, aunque no lo está ofendiendo, al exponerlo ante toda la clase, también está generando cierta humillación. Entonces, esa es una herida muy, muy común que ha pasado también. Que cuando llega a una parte adulta, adolescente, genera este concepto bajo. A lo mejor la persona tendrá muchas cualidades, pero no se atreve a hacer o hablar o a probar, porque él siente que a lo mejor no lo tiene que hacer o no puede hacerlo, ¿no? Esta humillación como que genera una barrera. Incluso hay personitas que conforme van creciendo en una relación, con amigos, se faltan al respeto entre ellos, ¿no? Y entonces las ofensas, uno le pregunta, oye, ¿por qué dejas que te hablen así? Es normal, es que así me llevo con él. Cuando a lo mejor esas ofensas ya pueden ser bastante agresivas. y que incluso pasan en entornos familiares, ¿no? Terminamos normalizando un trato que no quiere decir que porque así lo hacen dentro de la familia, está bien, ¿no? Y terminan normalizando ese maltrato, esos comentarios ofensivos, esas comparaciones, que incluso el ejemplo más común me parece es cuando hay hermanos, ¿no? Mira, tu hermano logró tal promedio y tú no, mira, tu hermano ya está trabajando y tú no, ¿por qué no puedes ser como el hermano o como la hermana, ¿no? Me parece que es como el ejemplo más tangible que tenemos, al menos en la cultura mexicana, porque somos como muy, la mayoría de las familias, no todas, pero sí la mayoría de las familias mexicanas son como muy muéganos, más de un lado que del otro. Entonces, en estas familias muéganos se tiende a existir este tipo de comparaciones, ¿no? Sí, justamente es eso, ¿no? O sea, vamos normalizando muchas conductas que entonces de adultos ya ni siquiera lo vemos como algo malo o que algo nos está afectando, ¿no? Y esa es la forma en cómo lo vamos afrontando es mediante la risa.
Es decir, aunque a lo mejor me estás diciendo que subí de peso y eso me está afectando, pues no te pongo un límite y solamente me río. Eso es como justo importante para comenzar a abordarlo, es, ok, si a mí no me está generando risas, si realmente sí me está afectando, no tengo que continuar con eso, ¿no? O sea, tratamos también a lo mejor de la parte de la cultura mexicana de no incomodar al otro, ¿no? Entonces yo procuro para que tú no te sientas incómodo, aunque me estás agrediendo, pues reír. Y algo que se trabaja en los procesos es justamente, si a ti no te está generando risa, si a ti te está lastimando, pues tienes todo el derecho de decir, oye, eso no me gustó, ¿no? Y eso va a ir como justo rompiendo esta, pues sí, como ese patrón. Hay que tener en consideración que las heridas es un patrón que vamos repitiendo. Ujú. Y no porque lo vayamos repitiendo y sea un patrón fijo, tenemos que continuar con eso. Si no, vamos a continuar con ciertas barreras que no van a ser funcionales para nosotros. Claro, por supuesto, psicóloga. Y aquí lo más importante es, ¿qué hago con toda esa información? Porque es un montón de cosas que a lo mejor en mi vida adulta me doy cuenta que no estaban bien, ¿no? Y tratamos de culpar, que esa es la otra parte, tratamos de culpar el entorno en el que nos desenvolvimos, y entonces eso lo hace cada vez más complicado el poder sanar, que es lo que nos ocupa, al menos a nosotros como psicólogos nos ocupa que todo este proceso sea sanador para ese adulto, ¿no? Ustedes ven niños que están en plena etapa de formación en todos los sentidos, pero que son niños que se van a convertir en un adulto que va a juzgar, que va a pensar por sí mismo, que va a echar culpas, ¿no? De algo que se dé cuenta. Por ejemplo, si yo como adulto me doy cuenta que a lo mejor el entorno en el que crecí, pues no era lo más saludable porque siempre me dejaban hasta el último, solo me buscaban para cosas específicas, entonces tiendo a culpar. Es que ellos me hicieron así. Y entonces, ¿qué hago realmente con esta responsabilidad autónoma, ¿no? De decir, a ver, ok, sí, el entorno fue este, pero entonces, ¿qué hago con lo que me toca? Porque está bien, de niño dependía mis necesidades, dependían de alguien más cubrirlas, pero hoy como adulto yo me hago responsable de cubrir mis propias necesidades y me doy cuenta que a lo mejor hay un vacío, hay una herida, hay una afectación en tal área de mi emoción o de mis emociones. Entonces, ¿qué hago con eso? Ustedes ahí, desde su experiencia, me gustaría que puedan apoyarnos psicólogos para justamente decir, ¿qué hago con todo eso? ¿No? Es muy fácil y por ahí hay un dicho que me gusta mucho manejarlo con los alumnos, en donde hoy en día nos han enseñado y que es más fácil soltar, ¿no? Al final del día traducimos toda esta información emocional a un, bueno, como me siento mal con esto, o la famosa frase, me haces enojar, me haces sentirme triste, que le estoy dejando toda la responsabilidad emocional al otro, ¿no? No me hago cargo de esto y entonces te suelto, me divorcio, me separo, suelto fácilmente estas relaciones interpersonales, en lugar de tal vez aferrarme bien y no aferrarme en un contexto de dependencia, sino me aferro a querer arreglar, ¿no? Por ahí hay una canción, se nos rompió el plato, no toda la vajilla. Y entonces, si la vajilla no se rompió, podemos arreglar el plato, ¿no? Porque todavía tenemos más cosas buenas que salvar dentro de una relación a nivel adulto. ¿Ustedes cómo visualizan esta posibilidad de responsabilidad emocional para poder sanar? Pues justamente creo que es primero eso, ¿no? O sea, algo que a mí me gusta mucho mencionar en terapia es, pues aunque estemos romantizando mucho el venir a terapia, pues no es algo fácil. Es un esfuerzo, también pues genera dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que identificar todo eso que nos pasó, todo eso que nos sucedió y después comenzar a trabajarlo, ¿no? No es nada más de, fue culpa de mis papás, sino, ¿qué estoy haciendo yo en este momento que justo mantiene eso? Como lo que hablábamos en esta parte de la humillación, es vas a tener que afrontar la situación y entonces comenzar a poner ese límite. Vas a tener que afrontar a lo mejor el hecho de
que te dé miedo empezar una relación, pero atreverte a hacerlo. Como lo mencionas, ¿no, Hila? No es el soltar todo, porque eso a final de cuentas lo que va a hacer es que en la siguiente ocasión vuelvas a repetir lo mismo. Es en esa relación, en ese proyecto, en esa situación que te estás encontrando, identifica qué es lo que sigues repitiendo, ¿no? Visualiza qué de lo que estás viviendo ahorita ya lo has pasado antes y comienza con pequeñas modificaciones, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que la emoción pues es importante, pero igual en la parte cultural nos han enseñado que es la que nos tiene que controlar y eso no es así. La emoción es algo que está presente y no podemos ignorar, pero eso no quiere decir que tengamos que tomar decisiones a través de ella, ¿no? Es tengo miedo y ya mejor me voy. No es, ok, tienes miedo, busca herramientas para afrontarlo. El miedo está para algo, te está indicando algo. Trata de resolverlo. Entonces yo creo que sería justo ver qué es lo que estoy haciendo en mi actualidad, que ya repetí antes, y entonces comenzar a hacer pequeñas modificaciones. Aquí también hay que tener en cuenta que por pues la etapa en la que estamos, como que queremos todo rápido, ¿no? O sea, queremos que al primer intento ya, todo quede solucionado y es no. O sea, va a volver a pasar, vas a volver a sentir ese miedo, no se va a ir, pero ¿qué puedes ir haciendo? Pequeños pasitos. O sea, un pequeño pasito que para ti es muy significativo va a ser importante porque va a empezar a modificar todo el entorno. Entonces sería como visualizar qué de lo que estoy haciendo ahorita hice antes y dar pequeños pasos y comenzar a observarme, ¿no? ¿Eso sí modificó algo? No. Ah, ok, bueno, puedo intentarlo, porque también aquí creo que iría de esta parte. Estamos como muy acostumbrados de si no me funcionó la primera, ya lo dejo. Y no, hay que seguirlo intentando. Ok, que es lo mismo que pasa en proceso terapéutico, ¿no? Intentamos una herramienta con el paciente, no funcionó, pues tenemos que, no podemos decirle, ¿qué crees? No funcionó, entonces, pues ya ni modo, ¿no? Al contrario, ¿sabes qué? Esta herramienta tal vez no está tan adaptada a ti, no se está implementando, no está teniendo el efecto que estábamos buscando. Bueno, pues se buscan otras herramientas que puedan ayudar a ir sanando esta emoción, ¿no? Perfecto, muy bien. Psicólogos, nos quedan 2 heridas más. Sí. Un momento, antes de pasar a otra herida, quería mencionar algo rápido sobre esta. Algo que se me estaba pasando a avisar rápidamente es que hay algo que a veces romantizamos, ¿no? Y siempre que hablamos de heridas, pareciera que a lo mejor son personas que van a estar vulnerables o personas que van a sentir como algo negativo. Y no, en este caso, en esta herida en específico, hay un mecanismo de defensa, se llama formación reactiva, que a veces nos permite hacer lo contrario a lo que esperamos o a lo que recibimos. Y esto es, rápidamente, no para dar como este dato, a veces desde la herida de la humillación tiene una cara completamente distinta que es, ahora yo soy quien humilla a los demás para defenderme, que es el famosísimo cuando somos niños, ¿no? Cuando alguien nos hace bullying o alguien nos hiere, es porque seguramente algo está pasando en casa. Entonces quería dejar este dato también para que, bueno, la gente de la comunidad que nos está escuchando, que también a lo mejor dice, no, pues yo nunca viví nada de esto, pero me siento intranquilo, ¿no? Bueno, a lo mejor esta parte de este tipo de acoso, este tipo de bullying, también viene de algún lado. Podría entrar en esta herida. Aquí particularmente, psicólogos, y reitero que esta plática va dirigida a toda nuestra comunidad UPITA y seguramente a muchas más personas porque se va a subir a redes sociales. Y acabas de mencionar algo, Ricardo, bien importante, y me gustaría que me pudieran apoyar ustedes a definirlo no desde un contexto teórico, porque nosotros tenemos ese conocimiento, esa teoría, pero sí desde un conocimiento tal vez vivencial o más práctico para que sea más entendible para nuestra comunidad. ¿Qué es un mecanismo de defensa? Un mecanismo de defensa, coloquialmente hablando, es una forma en la que vamos a proteger nuestras emociones, pero no de manera consciente, sino de una manera en la que nuestra mente va a decir, bueno, tengo estas herramientas, tengo estas oportunidades, recursos, y entonces, de lo que yo conozco,
es lo que voy a empezar a hacer, ¿no? Hay muchísimos mecanismos, se dividen en muchas formas, pero en sí un mecanismo de defensa es protegerme o salvaguardarme para ya no recibir más daño, ¿no? En este caso, por ejemplo, coloquialmente sería, antes de que me humillen, yo humillo a los demás, no les dejo oportunidad para que me dañen a mí, mientras yo daño a otros. Es una forma en la que me protejo, pero no es algo que pensemos conscientemente. No es como que todos los días me levante y diga, hoy voy a molestar a Ricardo, ¿no? Para que Ricardo no se dé cuenta que me salió un granito en la frente. No, simplemente sale como una forma de nuestra emoción, ¿no? De este miedo, esta tristeza, esta frustración constante, nos genera un malestar. Y entonces nuestra mente trabaja en automático y solito llega como, pues haz esto. Y entonces el impulso llega. Justo, es como esa respuesta inmediata cuando el ser siente que ya está siendo como atacado, que está siendo vulnerable o está en peligro, ¿no? Exactamente. Cuando hay un dolor inconsciente, cuando hay ese malestar inconsciente, que valga la redundancia, pero lo quiero dejar como muy bien detallado para todos nuestros visitantes a este video. Realmente hay un dolor del cual no sabemos que existe o no logramos identificar que existe. Y entonces, como inconscientemente me genera malestar, aunque no lo sé, salgo allá afuera a defenderme de ese malestar y entonces claro que se va a manifestar cuando estoy siendo, bien lo decía Rubí, atacado o agredido o yo siento ese malestar de manera inconsciente y entonces respondo. Es una manera de respuesta para ponerme a salvo, ¿no? Perfecto. Muy bien, Sí. Ricardo y Rubí, realmente digo, esto es muy interesante porque pocas veces hablamos de nuestras emociones, pocas veces hablamos incluso del qué hago con todo lo que siento, qué hago con todo lo que pienso, cómo puedo responder ¿no? Ante ciertas situaciones, porque efectivamente siempre o en la mayoría de los casos nos enseñan a que debe ser respetuoso, con la gente, en el saluda a todos, ¿no? Ahí yo voy a hacer un paréntesis, por ejemplo, yo les comparto algo personal, ¿no? Con mi hija la pequeña y con el hijo más grande que tengo, siempre les enseña, hay valores y hay una gran diferencia, ¿no? Entre valores, respeto y lo que no quieres, lo que te genera como cierto límite con alguien más, ¿no? Para que le hagamos caso a esa voz interior. Y entonces yo siempre les decía, saluda. Pero en esa saluda, si no quieres dar beso, está bien. Si no quieres dar la mano, está bien. Pero al menos responde, porque es educación y es algo diferente, ¿no? No te quita nada el responder a lo mejor un hola, un buen día, un buenas tardes, un gracias, un por favor, aunque no quieras tener contacto con el otro de manera física. Si con el otro te hace algo de incomodidad, sientes incomodidad con el otro o algo no está siendo agradable para ti de manera personal o de manera interna, está bien que te alejes, pero puedes responder. Y creo que es algo que se ha venido confundiendo mucho en esta identificación de emociones, en esta cultura que estamos teniendo hoy en día, incluso con las nuevas generaciones, ¿no? Yo lo veo de pronto en la calle, le das el paso a alguien y no da las gracias. Y no necesita tocarte, pero no da las gracias. O le pides algo a alguien y no te dicen por favor. O sea, esas palabras mágicas que nos enseñan desde muy pequeños, ¿no? Y que efectivamente se convierten en algo mágico, porque incluso cambia la manera de respuesta de la otra persona hacia nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente el tema nos da para muchísimas cosas, de efecto, de consecuencias, de impacto que tiene en nuestra vida adulta, el cómo nos enseñan a darnos cuenta de esa voz interior, a cómo pausarla, a cómo darle voz, ¿no? Que es que no me quiero acercar con tal persona. Bueno, ¿qué es lo que sientes? Y muchas veces lo dejamos como, está bien, pues no te acerques, pero no nos damos a la tarea de saber qué es lo que está transmitiendo y enseñarle a nuestros pequeños a identificar qué es lo que está sintiendo y qué hacer con eso. Sí, y que justo es eso, ¿no? O sea, como que se va confundiendo o se va perdiendo como esa línea, es
tenemos derecho de no querer pasar tiempo con alguien, pero tampoco tenemos que generar como esa respuesta reactiva, ¿no? Entonces sí es como muy importante comenzar a identificar estos factores. Y algo que mencionas, si nada más le decimos, está bien, a nuestro niño, pues aunque creamos que estamos siendo como asertivos o los estamos apoyando, realmente no estamos cubriendo una necesidad, ¿no? Ese sería como un ejemplo claro de no porque digas o apoyes todo lo que dice tu hijo, estás haciendo algo asertivo, ¿no? El que tú identifiques, el que él exprese, eso es ya comenzar a abordar la emoción, es qué es lo que pasa, en qué momento, cómo podemos hacerlo o hacerle frente a esto. Por supuesto, Rubí. Excelente. Ricardo, ¿vas a mencionar algo? Totalmente de acuerdo con lo que se está mencionando, ¿no? El llevar una línea donde sea, no generar como este abismo emocional, ¿no? Que a veces justo las generaciones actuales de repente como que pueden llegar a confundirse, ¿no? Y sobre todo la crianza que se llega a tener con los hijos, ¿no? Que desde ahí parte todo. A veces queremos ser súper empáticos, ¿no? Y yo tenía una profesora que decía, ¿no? Es que a veces vamos a psicología, vamos a un proceso, ¿no? Y salimos de ahí y decimos, no, pues yo le quiero dar todo lo mejor a mi hijo. Y entonces cuando le queremos dar todo lo mejor, a veces no nos damos cuenta que los estamos perjudicando de alguna manera, ¿no? Ya sea ellos, ya sea en algún momento en sociedad, ¿no? Y entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que se está planteando ahorita, ¿no? A veces el decirle, sí, no lo hagas, o sí, esto mantiene una distancia emocional que actualmente se está viendo radicalmente, ¿no? No me quiero meter en temas sociales, ¿no? Pero también tiene mucho que ver que las redes sociales, y bueno, pero desde la crianza estamos así, emocionalmente. Claro, es nuestra base y que efectivamente como adultos no nos damos cuenta en le voy a dar todo lo que yo no tuve, no nos damos cuenta que estamos dando desde mi yo adulto mis vacíos y no estoy viendo las necesidades de un ser totalmente aparte de mí que tiene unas necesidades completamente diferentes, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy importante que sí influye en cómo construimos nuestro mundo, incluso si lo construyo a través de papá, de mamá, del cuidador, del hermano, de la hermana, o lo estoy construyendo desde mis propias necesidades, si realmente estoy siendo escuchado, si estoy siendo visto, ¿no? E incluso analizado cuántas veces, ¿no? Y nos pasa, digo, yo soy psicóloga, pero también soy mamá, y pasa, ¿no? Mi hijo me está diciendo un montón de cosas y le digo, sí, está bien, medio interactúo con él. Y digo medio porque ni siquiera volteo a verlo a los ojos, ni siquiera volteo a ver qué expresiones está teniendo él y nada más ubico a través de la escucha qué expresiones está teniendo y en mi cabeza yo ya creé una interpretación de cómo está haciendo su gesto, cómo está haciendo su cara y a lo mejor en la realidad está haciendo totalmente diferente, pero no volteo a ver qué es lo que está haciendo, qué me está transmitiendo su comunicación no verbal, ¿no? Porque a lo mejor me puede estar diciendo, oye, mamá, estoy súper feliz, pero a lo mejor su gesto es, mamá, estoy súper feliz, Marco, serio, ¿no? Quiere decir que a lo mejor hay algo detrás de ese estoy súper feliz, hay algo que está pasando que no me lo está diciendo, pero sí me lo está diciendo con su expresión, ¿no? Entonces, pues bueno, es súper importante justamente ver como adultos desde dónde damos al otro y no solamente a nuestros pequeños, sino también desde pareja, ¿no? Que tanto estoy dando desde mis necesidades y no desde las necesidades de mis papás, a lo mejor, o desde el deber ser, ¿no? De una relación es que tú, mujer, pues tienes que atender a tu hombre, ¿no? Y el hombre, pues tú tienes que ser proveedor. Entonces, desde este deber ser estoy atendiendo estas necesidades de pareja o desde mis necesidades de ser humano que estoy trabajando en todas estas emociones. Justamente. Sí. Perfecto. Muy bien, pues si no tienen inconveniente vamos a avanzar a las últimas dos heridas para que al final ustedes me ayuden a hacer como un listado nuevamente de cuáles son las 5 heridas más comunes o con las que mayormente identificamos en el ser humano y hace rato hablábamos del mecanismo de defensa
ojalá nos pudieran ustedes proporcionar cuál es el mecanismo de defensa de cada una de las heridas. ¿Les parece bien? Ok, Sí, sí, sí. Perfecto, muy bien. Pues entonces, ¿con qué herida seguimos? Yo creo que la que seguiría sería la traición o el miedo a confiar, que es algo que pasa muy comúnmente. Estas heridas se dan, insisto, ¿no? Las heridas casi siempre vienen desde la infancia, ¿no? Cuando yo hago una promesa como papá, ¿no? Si te portas bien, vamos a ir a pasear, vamos a ir por un helado, vamos. El niño se porta bien, saca buen promedio, ¿no? Si sacas buen promedio, X recompensa. Y a la mera hora, a veces no es que no queramos, ¿no? Sabemos que como adultos pues tenemos una y mil actividades, ¿no? A lo mejor tengo más trabajo, a lo mejor lo que sea. Llega el niño y me dice, oye, saqué 10, ¿vamos a ir al parque? ¿Qué crees? No puedo, tengo trabajo. Pero la siguiente semana. Y entonces el niño dice, oye, yo hice mi parte, yo estoy trabajando, yo me estoy esforzando, porque tú me dijiste que me ibas a dar. Y entonces no me lo das. No puedo generar una confianza en ti. Claro. Y entonces este miedo a confiar o esta traición empieza a generar en el niño una desconfianza hacia las personas que puede ser incluso como una frustración o envidia, ¿no? Hablando de emociones. ¿Por qué? Porque entonces todo lo que yo haga no importa, porque al final no me lo vas a dar. Y esto genera en el niño cierta construcción, ¿no? Donde entonces, como yo ya no confío en nadie, ¿en quién puedo confiar? Pues en mí. ¿Y qué tengo que hacer conmigo? Pues yo voy a ser una persona que controla las situaciones, voy a buscar tener siempre como este poder, ¿no? Son como muy perfeccionistas, pero no tanto porque quieran recibir algo a cambio, ¿no? Sino porque ellos ya no tienen esta idea de, no puedo confiar, me vas a traicionar, ¿no? Y entonces empieza a generar como una limitante a la hora de relacionarnos, empieza a generar una limitante a la hora de tener amigos, pareja, ¿no? Familia, siempre se representa como adultos, ¿no? En todas las relaciones que podamos imaginar. Desde un compañero de clase, ¿no? Van a ser equipos de dos. Ay, no, es que seguramente voy a hacer todo yo solo, ¿no? Él no. ¿Por qué? Porque no confío en las capacidades de la otra persona. Y entonces empezamos a generar una fricción social. Ese es un conflicto que, pues, sí no es tan constante como los otros, pero sí es un tanto común que aparece. claro, justo es esta parte de yo no voy a establecer como relación, no porque me abandones, no porque me vayas a rechazar, sino porque no puedo confiar en lo que me dices, ¿no? Que a lo mejor aquí entraría también la parte de, no sé, te dicen, ay, te ves bonita y tú como de, sí, no creo. O sea, me han de estar mintiendo, solo lo dicen por convivir. Comienzo a dudar de todo lo que el otro me dice. Y si lo vemos de forma personal, pues nos va afectando porque justamente estamos en un constante estado de alerta donde es, ¿será que sí? ¿Será que no? Y entonces me olvido del presente y solamente estoy como cuestionando, no, pero yo creo que mañana se va a arrepentir y va a hacer otra cosa, ¿no? Entonces eso nos va generando como esa limitante a nosotros de poder comenzar a disfrutar, ¿no? Y entonces a lo mejor procuro o evito las relaciones, tanto como de amigos, como de pareja, ¿para qué? Para no tener esta traición, ¿no? Evito como a lo mejor incluso yo poder expresar lo que estoy pensando o sintiendo para no tener como una retroalimentación que yo considero que no es real. Y que adicional, yo creo que aquí algo bien importante también, sumando a todo esto que ustedes comentan, se convierte en un adulto serotípico, ¿no? Ujú. En aquel adulto que difícilmente, incluso en relaciones personales, en relaciones de pareja, puede ser aquel que aunque su pareja le esté siendo fiel totalmente, va a celar a esta persona y va a decir, no creo, está saliendo con alguien más, seguro es más atractivo que yo o más atractiva, es que tiene esa persona que yo no tenga actualmente, ¿no? Y entonces se convierte ya en un trastorno, en algo que difícilmente pueden darse incluso cuenta que está sucediendo. ¿Por qué? Porque están tan ensimismados en que ellos tienen esta verdad absoluta, porque no pueden confiar en los demás, que no logran ver
que justo se está convirtiendo en un tema importante de patrón conductual en sus demás relaciones, ¿no? O el típico adulto que lo mencionaban ahorita, se convierte desde muy joven, empieza a ser esa persona que pues yo lo tengo que hacer todo porque no confío en que, o simplemente no valido en que lo que tú estás haciendo esté bien. Y como no está haciendo como yo lo quiero, entonces yo lo hago, ¿no? Nos pasa muchas veces con mamás. Ay, Ujú. tiende la cama. No, es que así no se tiende. Y entonces llegan ellas y tienden la cama. ¿Por qué? Porque es la manera en que a ellas les gusta y es lo correcto. Nada Ujú. más. Entonces, si no está hecho así, está mal. Y es lo mismo que pasa con estos adultos, que obviamente desde pequeños, por un ritmo de vida acelerado, volvemos al mismo punto, a lo mejor papá, mamá demasiado ocupados, pues no pueden cumplir estas promesas, y no porque no quieran, a lo mejor hay una falta de, ¿no? Pero tampoco hay una comunicación en donde se le haga saber cuál es la razón por la cual a veces no se puede, ¿no? Claro, y aquí regresaríamos, ¿no? Exactamente. El hecho de estar solamente de manera física sin no tener esa comunicación constante, ¿no? Y Exacto. algo que hay que tener en cuenta es que, pues sí, siendo adultos y siendo papás, pues a veces se nos complica mucho, pero justo si comenzamos a practicarlo, como lo que decía, de poquito en poquito, pues va a ser más funcional porque en algún momento va a ser como un hábito, ¿no? Entonces, la comunicación es muy relevante en este tema específico. Claro. La comunicación y la tolerancia, ¿no? A veces, como por ejemplo, ahorita la comunidad que nos está viendo, entiendo que son más jóvenes, ¿no? Entonces yo Ujú. me imagino el día de mañana, ¿no? Ahorita se identifican con un comentario y de repente dicen, ah, mamá, ya sé por qué me decías esto, ¿no? Y entonces a lo mejor mamá dice, no, no es cierto. Y dice, bueno, es que ¿cómo le hago? Bueno, hay que tener también como esta tolerancia, esta empatía de que, bueno, no todos estamos en el mismo canal, ¿no? Y a lo mejor tenemos que buscar alternativas para generar esta comunicación. Esta comunicación no siempre es verbal, ¿no? No siempre es emocional. Hay veces en las que a lo mejor necesito empatizar, necesito tolerar, ¿no? A lo mejor mi papá, mi mamá me va a decir, no es cierto, tú estás mal, ¿no? ¿Cuántas veces las generaciones de antes nos decían, no, es que ir al psicólogo, no, ¿para qué? No, eso no sirve, ¿no? Mejor ponte, échale ganas, ¿no? Para eso Y no se entonces, estudia, ¿no? uh, También. así, tal cual, ¿no? Y entonces, ¿no? Por ejemplo, ahorita que la comunidad nos va a estar escuchando, así como invitarlos a que sí fomenten esta comunicación, esta asertividad, pero también que intentemos como empatizar tanto con sus generaciones, sus amigos, sus parejas, pero con sus papás también, porque a veces no todos tenemos esta apertura y entonces nos frustramos, ¿no? Y es como de, ching, ya sé que tengo, ya sé por qué y lo quiero hablar, pero mis papás no me dejan. Bueno, se puede buscar alternativas, no podemos buscar tolerancia, entender que a lo mejor tampoco es que los papás nos quieran generar estas heridas, Claro. porque a veces me identifico y los culpo. No, yo creo que lo digo así, ¿no? A veces los adultos somos niños pequeños viviendo vida de adultos, ¿no? Viviendo vida de señores. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tuvimos la oportunidad, los recursos para poder sanarlo, para poder platicarlo, ¿no? Como lo estamos haciendo en este espacio. Y entonces yo les invitaría también como esa parte, sí comunicarse, pero aprender a ser tolerante con sus familias, con sus cercanos. Claro, tolerante y justo lo que dices, Ricardo, empatar, ¿no? Empatar implica también identificar que no voy a llegar y reclamar. Seguramente a lo mejor en plan de broma, estoy segura que muchos de nuestros alumnos que nos van a ver, por ahí van a llegar, ah, mamá, tú eres la culpable de que yo tenga esta herida, o papá, tú por esto que hiciste, lo dicen los psicólogos, y entonces, tú eres el culpable de que yo sea así ahora. No, ojo, yo creo que, digo, desde un plan de broma puede ser, ¿no? Porque todos lo hacemos, pero ya hablando en un tema en serio y profundo, sí me parece que del mismo modo, por ahí dice, ¿no? En el pedir está el dar. Dependiendo de cómo yo me acerque y diga las cosas, es la manera en la que voy a abrir o voy a cerrar el canal de comunicación del otro. Entonces, si yo me enfrento ante una generación como nuestros padres, donde tenían la verdad absoluta, donde ellos estaban bien y nosotros mal, pues obviamente si yo llego
culpando, culpabilizando, lejos de abrir un canal de comunicación, a lo mejor incluso puedo herir más o reabrir una herida en ellos que hoy en día como adultos no van a saber cómo sanar, ¿no? Y que ahí está el empatar, no hacer a través de algún acto, alguna frase, algún comentario, un daño más allá. Me queda claro que la mayoría de nuestros padres y de nuestros entornos, y es algo que yo digo mucho en consulta, hicieron lo mejor que tenían en ese momento. No nos toca juzgar, nos toca sanar, ¿no? Entonces, si yo sano desde pues hicieron lo mejor que tenían, así me maltrataron, me hicieron y todo, pues era lo que tenían a su alcance, era para lo que les daba. Pero hoy en día, pues yo soy un adulto y yo me responsabilizo del qué hacer con estas emociones que me genera, tal vez el recordar un maltrato, el haber permitido que invadieran ciertos límites que incluso como niño a lo mejor no supe poner, ¿no? Claro, y en esta parte hay que tener muy presente, ¿no? No porque a lo mejor yo inicie mi proceso, no porque a lo mejor yo estoy identificando esto, todos están en el mismo nivel que yo, ¿no? O sea, es decir, no todos están en el punto exacto para trabajar cierta parte emocional que estén teniendo. Entonces, no podemos como ir y ya porque yo estoy en el proceso terapéutico, tratar de ir a decirle a todo mundo lo que está pasando en su vida, ¿no? Eso es algo muy importante. Claro, creemos que si vamos a proceso terapéutico todo va a cambiar, pero estamos esperando que el cambio venga del exterior y no pasa eso. El cambio, sí hay transformaciones, pero todo esto viene desde nuestro proceso. Por ende, si yo empiezo a tener modificaciones en cómo me relaciono con mis núcleos, por supuesto que va a haber cambios, van a haber transformaciones y entonces va a empezar a moverse todo el círculo, ¿no? Pero gracias a esos cambios que yo estoy generando. Claro, y aquí nada más me gustaría agregar, ¿no? Hay que tener en consideración que aunque yo me comunique de la forma más asertiva posible, la respuesta incluso puede ser no. Porque creo que en estas generaciones como que nos frustra demasiado el no obtener lo que quiero en el momento. Y es, ¿no? O sea, puedes hacerlo todo muy bien, pero aún así la otra persona está en su derecho de decir no. Claro, muy bien, perfecto, Rubí, muchas gracias. Y pues, si les parece bien, nos queda una herida más, ¿correcto? Sí. La que nos queda es la injusticia. Ok. La injusticia como herida emocional se presenta mucho y sobre todo, ¿no? Cuando hay hermanos o personas que están de la edad, ¿no? Nivelada, donde de repente se tiene, no lo vamos a llamar una preferencia, ¿no? Sino que a veces estamos ensimismados en nuestros pensamientos, que hacemos pequeñas conductas que pueden hacer que estoy priorizando a uno más que a otro. Pongo un ejemplo, ¿no? Para ser más explícito. De repente, a lo mejor, no sé, estoy trabajando un sistema de recompensas con los niños y entonces cada que hagan una tarea bien, cada que hagan un quehacer o cada que me ayuden, los voy a premiar con algo. Y entonces yo veo que a mi hermano le dan 2 helados, 2 paletas y a mí solamente me dan una. Pero el esfuerzo es el mismo. ¿Qué pasa? Que yo empiezo a buscar generar lo mismo, ¿no? Y yo le digo, oye, mamá, pero yo también hice esto. Oye, papá, pero yo también lo estoy haciendo. Sí, pero los quiero por igual, ¿no? Y sigo haciendo como esta pequeña distinción. Y entonces el niño dice, oye, ¿de qué se trata? Yo me estoy esforzando, yo lo estoy haciendo y veo que prefieres más a él. ¿Qué pasa? Nos genera una emoción de tristeza, de frustración, incluso de ansia, ¿no? Los pensamientos llegan y es, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O qué no estoy haciendo? Que él sí está haciendo bien. Y entonces, esta idea central, ¿no? Ese pensamiento, se vuelve tan constante que buscamos ya como adolescentes, como adultos, ¿no? Ser perfeccionistas, tener como todo bien, nos volvemos como el justiciero, ¿no? Vemos a alguien que le están haciendo bullying, vemos a alguien que le están haciendo a un lado, y entonces llego yo y digo, no, esto no está bien, ¿por qué? Porque estoy empatizando o sobreempatizando con esa persona. Y a lo mejor yo me siento mal a través de él, porque sé cómo se siente. Y entonces esto me lleva a formar una personalidad un tanto perfeccionista, en donde yo tengo que involucrar
involucrarme para defender a otros, ¿no? Y a lo mejor no nos damos cuenta de que esto tanto me daña a mí como daña al otro, porque él también tiene que empezar a generar una resiliencia. Y yo tengo que empezar a ceder, a decir, bueno, no siempre voy a tener lo que yo quiero. Y entonces empieza aquí este conflicto desde esta injusticia. Entonces, esas personas son como en un dato curioso, ¿no? Les gusta tener como mucho este poder, no porque quieran sentirse poderosos, sino porque, como lo dije hace un momento, ¿no? Quieren repartir la justicia desde su perspectiva porque no la tuvieron cuando eran pequeños. Claro. Sí, justo, ¿no? Y que va generando como ese, pues, malestar constante. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo regresamos al punto, vamos a poder obtener eso o que trabajamos para obtenerlo, ¿no? Va a haber muchos factores externos que puede ser que imposibiliten el que yo llegue a esa meta. También como que no tolero esta parte, la frustración como que está presente de no puedo tolerar que mi esfuerzo no tenga ese reconocimiento, no tenga ese valor para los demás. Ok, perfecto. Así es. Volvemos a este punto importante desde un inicio, ¿no? Como la manera en la que impacta cada uno de los momentos, cada uno de los rechazos, humillaciones, incluso aceptaciones. O sea, las aceptaciones, por supuesto, que también tienen un alto impacto en la vida del ser humano y la vemos todavía más cuando nos convertimos en adultos, ¿no? Y que es de lo que hemos venido hablando, de cómo estamos buscando la aceptación para poder pertenecer a ciertos grupos sociales, porque por necesidad natural el ser humano necesita pertenecer, necesita creer en algo. Entonces, parte de esto, ¿qué tengo que hacer para cumplir ciertos estereotipos y desde dónde estoy actuando? Desde esta justicia, desde esta aceptación, desde este amor propio, ¿no? O simplemente desde lo que me hicieron creer que eso está bien, que ya normalicé y entonces continúo. Hay familias enteras. Ayer justamente hablaba con otro ponente acerca de cómo a veces de generación en generación está Jorge, Jorgito, Jorge segundo, Jorge tercero, ¿no? Y que todos tienen el nombre de Jorge. ¿Por qué? Porque hay que aceptar y ser leal a ese grupo social familiar, ¿no? Y entonces voy cumpliendo no desde mis necesidades, y ni me voy relacionando desde mis necesidades, sino desde las necesidades del tatarabuelo. Entonces, pues bueno, es muy importante, ustedes que están hablando de todo esto, que hagamos conciencia, ¿no? En nuestros adultos, ahora también, la comunidad que nos va a escuchar, pues la mayoría, si no es que todos son adultos, y hacer esta conciencia de decir, bueno, no es tan fácil hacer un análisis y como bien lo decía nuestra psicóloga Rubí, ¿desde dónde? ¿No? Porque yo puedo ver muchos reels, puedo ver muchos videos, puedo ver en Facebook, en Instagram y en todas las redes sociales mucha información acerca de algo tan sonado que son las heridas de la infancia. Y que no por eso quiere decir, bueno, si lo que mencionábamos, si papá o mamá no estuvo, entonces tengo herida de abandono. Y entonces desde ahí me comporto. No, tiene que haber todo un contexto, pero sí invitar a nuestra comunidad a hacer conciencia de este cuidado emocional que me corresponde como un ser adulto, no un ser niño, no un ser adolescente, sino mi ser adulto. ¿De qué necesito responsabilizarme y sanar esas emociones que conlleva cada una de estas heridas? ¿No? Entonces, pues bueno, insisto, la plática nos da para muchas cosas más, para mucho tiempo más incluso, pero sí me gustaría que fuéramos cerrando un poquito, Ricardo, Rubí, con que me apoyen a dejar bien claro cuáles son estas 5 heridas de la infancia y cuál es el mecanismo de defensa que le corresponde a cada una de estas heridas. Y esto a modo de conocimiento de nuestra comunidad para que ellos, a lo largo de toda esta sesión, seguramente vamos a tocar algún punto muy sensible en ellos, algo se les va a quedar, que esto ayude a que digan, ¿sabes qué? Levanto la mano y quiero un apoyo psicológico, necesito este cuidado, esta muestra de amor propio, ¿no? El cuidarme emocionalmente, mentalmente y atender esas heridas que tengo.
Ok. Pues justo, una es la parte del abandono y la forma en cómo nosotros vamos a poder identificar mi mecanismo es justo yo voy a evitar, ¿no? En cuanto yo identifique que estoy generando como un compromiso o se muestra como algo ya más, pues como importante para mí, yo lo evito. O sea, es esta parte de yo voy a evitar cualquier compromiso, pues significativo para mí. Ok. Ok, justo. Por ejemplo, hablamos hace poquito de la humillación, ¿no? Que es la formación reactiva, que es voy a comportarme de manera contraria a la que suelo hacer o a lo que se esperaría hacer, ¿no? Si yo sé que tú me vas a humillar o me vas a dañar, prefiero hacerlo yo antes de que tú me puedas dañar a mí. No me voy a poner en una posición vulnerable. Por ejemplo, en la traición o la confianza, podemos hablar también de la transferencia. ¿Qué es una Perdón, transferencia? voy a interrumpirlos un poquito, nada más para dejar claro. En la humillación, en la herida de la humillación, ¿cuál sería este mecanismo de defensa? La formación reactiva. Formación reactiva. Ok, perfecto. Adelante. En la traición, ¿no? Por ejemplo, algo que es muy constante es la transferencia. ¿Qué es esta transferencia, no? Es cuando yo deposito emociones, creencias, ¿no? De una persona a otra. Es decir, a veces mi pareja no me da motivos para yo desconfiar de ella, ¿no? De este miedo a confiar, ¿no? No me ha dado ningún indicio de que me sea infiel, pero ¿qué creen? Mi relación pasada me fueron infiel. En mi relación pasada yo no podía confiar. Y entonces, una pequeña conducta que mi pareja actual haga, yo voy a transferir este miedo que me generaba la relación anterior a la relación actual. Y entonces me genera toda esta desconfianza. Esa es la transferencia como mecanismo de defensa. Ok. La siguiente herida. Está también la parte de la herida del rechazo, ay, perdón, ajá, que es justamente esta parte en cuanto yo comienzo a cuestionarme de forma constante qué es lo que tengo que hacer, es decir, mi mecanismo va a ser mantener como todo acorde a lo que los demás me piden, ¿para qué? Para no ser rechazado. Ajá, es como esta parte constante de cuestionarme qué es lo que el otro quiere de mí para yo poder como complacerlo, ¿no? Ok, como buscando la aceptación en todo momento, ¿no? Uh-huh. Ok. Llevamos hasta ahorita 4 heridas. Abandono, humillación, traición y rechazo. ¿Correcto? Ok. ¿Y la quinta? En la injusticia puede haber como una cierta ramificación, ¿no? Aquí valdría mucho la pena saber que, bueno, dos cosas. Una aclaración que debe haber hecho en ese momento, que es, los mecanismos de defensa a veces no van siempre ligados, entonces es como una regla. Tengo esta herida y entonces tengo este mecanismo. No siempre aplica así. Por ejemplo, en la injusticia, algo que podría pasar, se me ocurre como la proyección. Es decir, a mí me hicieron sentir mal y yo no quiero que alguien más se sienta mal. Y entonces yo proyecto el cómo se siente otra persona y mis emociones. Yo no sé cómo se sienta él, a lo mejor él es resiliente, él se lleva así, pero yo veo que a alguien está dañándolo y yo digo, yo sé cómo se siente, no me gusta cómo se siente, voy a defenderlo. ¿Por qué? Porque cuando lo dañan a él, me genera como, vamos a hablarlo coloquialmente, este recuerdo en mí, ¿no? Entonces yo proyecto mis emociones en él y por eso es que voy a defenderlo. Ese sería un mecanismo aquí en la injusticia. Ok, perfecto. Muy bien. Pues entonces, creo que con esto abordamos justamente parte de las bases, ¿no? De cuáles son las heridas de la infancia, cómo tienen el impacto en la vida adulta y mucho del cómo podemos identificarlo. A lo mejor con ejemplos pues muy cotidianos y sobre todo que están en la familia, donde es nuestra crianza, donde nos desenvolvemos. Entonces, pues bueno, prácticamente Ricardo, Rubí, me gustaría que cerráramos ya únicamente, tenemos ya muy poco tiempo, con una pequeña frase. Me gustaría que ustedes les compartieran a nuestra comunidad en una frase
¿de qué manera ustedes recomendarían este cuidado emocional a cada uno de los que nos van a estar viendo en esta plática? Ricardo, si quieres comenzar en una sola frase, ¿qué podrías recomendarles? Yo creo que lo más importante es aprender a identificarnos emocionalmente. Si algo nos hace sentir mal, aunque sea por pequeña, esa emoción que nos genera inquietud, empezar a hacer introspección. A veces llegar a un proceso no es fácil, pero nos puede ayudar a mejorar aspectos de nuestra vida que a lo mejor no tenemos idea de qué está pasando, de cómo solucionarlo, ¿no? No es mal un proceso, no se juzga en un proceso. Al contrario, es un espacio que ellos o ustedes, comunidad que están viendo, ¿no? Tienen para poder expresarse libremente, para poder ser quienes son, sin ataduras, sin máscaras ante la sociedad. Y entonces empezar a sentirse pues un poco mejor o solucionar algún conflicto, algún malestar que estén viviendo con el que estén cargando. Excelente. Muchísimas gracias, Ricardo. Ruby. Sí, pues yo creo que es reconozco, acepto y trabajo mi emoción, ¿no? Es primero tengo que reconocer qué es lo que está pasando en mí, lo tengo que aceptar porque muchas veces queremos rechazarlo y eso no nos va a hacer funcionar, ¿no? Es como lo que hablábamos, el soltar todo tampoco es lo más funcional para nosotros. Lo acepto y justo comienzo a trabajar con eso. Perfecto. Muy bien, pues estoy segura que con todo esto vamos a tocar fibras muy sensibles y que en algún momento, pues bueno, esperando el mejor de los casos, nuestra comunidad alza la mano para decir y acercarse con cada uno de nosotros, ¿no? Como especialistas de la salud mental. Y pues bueno, tenemos mucho trabajo todos los días, empezando por nosotros y haciéndolo también con mucho amor para cada uno de los pacientes que llegan a nuestro consultorio. Entonces, pues, Ricardo, Rubí, muchísimas gracias por encontrarnos en esta ocasión. Espero que haya más posibilidades de seguir extendiéndonos en estos temas tan importantes. Y a cada uno de los que nos ven de esta comunidad, muchísimas gracias por darse este tiempo de estarnos escuchando. Y pues bueno, que tengan excelente día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Colin. Está bien. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Buen día.